Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Yo saludo a Pamela León, estratega en temas de comunicación, para hablar del debate. Hola, Pamela. No quiero preguntar quién ganó el debate porque es irrelevante al final. Quién perdió, sabemos quiénes perdimos. El tema es, ¿qué dejó el debate? ¿Qué es lo que nos queda a los ecuatorianos después del domingo? Buen día. Buenos días, Milton. Buenos días a Radio Sucesos y a toda su audiencia. Bueno, primero destacar el hecho de que no se trate de ahondar en una pregunta tan absolutista como quién gana o pierde el debate, sobre todo porque para ello hay que evaluar algunas variables, es decir, quién generó discursos y quién generó relatos, que hay una diferencia enorme allí, y demás, ¿no? Pero lo que nosotros tuvimos el debate, lamentablemente no es algo novedoso y es más bien que desde la visión de los candidatos se entendió, y así ya hace tiempo, no el debate como, digamos, una confrontación programática realista, sino más bien como un espacio de anuncios performativos, en donde, por ejemplo, los candidatos, más allá de generar propuestas o más allá de las propuestas que ya parecen una diana, se vieron más bien proyecciones simbólicas. Sí, proyecciones simbólicas en lugar de argumentaciones técnicas. Entonces, no es algo que realmente pudiera consolidar en aquel objetivo principal del debate entendido como un bien público, es decir, el voto informado. Lo que hubo más bien fue un objetivo de consolidar adhesiones emocionales. Entonces, fue una confrontación abierta de estilos, de legitimidades, de modelos y narrativas, pero no fue algo relacionado a programático, a tecnicismo justificado desde una visión ciudadana. No tuvimos nada de eso, aparte que ninguno le habló al indeciso. Exactamente. Ahora, sí, no sabemos si es que, yo no sé si es que se creó relato, lo que sí hubo es relajo. Esa actitud de los dos candidatos de atacarse mutuamente, eh, ¿qué ganamos con eso? Lo que ganamos es, o mejor dicho, lo que reafirmamos es, cuando un candidato le dice María Moreno y el otro le dice Ronnie Aliaga, más allá de las, digamos, verificaciones que puedan existir en relación a eso, lo que hace realmente ese tipo de situaciones es confirmarle al elector la forma corrompida en que, digamos, sobrevive el sistema político y a ninguno de los dos les conviene. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que, como dice Canclini, no hay una democracia representativa, sino una democracia en donde no se puede elegir a los elegibles. Entonces, cada uno está disputándose quién está menos o más relacionado con el narco. Y esas situaciones no solamente que entorpecen los procesos democráticos, sino que además legitiman las posturas de ambos por estar abrazados por un debate presidencial. Entonces, no son afirmaciones que se dicen, por ejemplo, en un espacio de interlocución libre, sino que son afirmaciones que se dan, digamos, en un espacio avalado por el CNE con toda la institucionalidad que ello requiere. Y se utiliza esta institucionalidad, es que no se usa el debate, se usa la institucionalidad para generar este tipo de, digamos, de de discursos que no se ajustan a los objetivos que devienen de la institucionalidad, es decir, el voto informado. Entonces, más allá de lo que pudieran decir es, ¿qué pasa también con la institucionalidad al momento de sugerir estos espacios? Y yo he escuchado en varias ocasiones, es que el formato no sirve, es que el formato coartaba, y lo hemos escuchado en este debate y en los anteriores. El problema no es el formato. El problema es la forma en la que esos componentes que ya están avalados por el, digamos, por el formato, no sean utilizados de la manera correcta. Entonces, ¿de qué forma esas interlocuciones son de alguna manera contrastadas en ese momento? ¿De qué manera puede intervenir la institucionalidad en decir, hasta aquí, esto no tiene nada que ver con el objetivo, digamos, de legitimidad democrática? Entonces, no es culpa del formato. Es la forma en la que institucionalmente reaccionamos con ese formato.
Pamela, buenos días. Respecto a esto del debate, y bueno, sí, vimos cómo ambos candidatos se encargaron de recordar una lista de denuncias, ¿no? Que Mm. escribían en contra de cada uno. En todo caso, si es que no se habló al indeciso, ¿qué cambió después de este debate? ¿Cómo quedan cada candidato después de esto que vimos el domingo los ecuatorianos? Un saludo, Verónica. Bueno, yo hace unas semanas hice unos estudios basados en fórmulas de conducta electoral. eh, y cuando digo conducta electoral no me refiero necesariamente a espacios de encuesta, sino las fórmulas que evalúan elecciones anteriores para poder generar, digamos, una conclusión, ¿sí? Y poder entender cómo se están moviendo las elecciones. Dentro de los índices, que hay como 16, yo utilicé tres índices. Uno, el número efectivo de candidatos, otro, el índice de competitividad y el último, que es el que más preocupa, el índice de volatilidad electoral. Es una fórmula bien complicada. Yo utilicé lenguaje de programación y Python para poder hacerlo. Y lo que nosotros vemos es que este índice, que se encarga principalmente de comparar dos elecciones consecutivas para evaluar la forma en la que se mueve el elector, nosotros tenemos un índice de cerca de 40 puntos. En el rango de volatilidad, según los autores de este índice, lo que nosotros tenemos es que más allá de 40 es alta volatilidad. Nosotros tenemos un elector absolutamente volátil que no es lo mismo que indeciso. El elector indeciso sabe que está, digamos, de alguna forma no convencido por algo, pero el volátil es el que puede decir, hoy voto por Luisa, mañana voto por Daniel Noboa. Que Me gusta prácticamente Pedro decide su Grande. voto el rato que llega y ve la papeleta. Correcto. Entonces, ese nivel de volatilidad de 39,05, ¿sí? Que es alto y que se define sobre todo porque el escenario político nunca es el mismo desde el 2017. Nosotros hemos expuesto a los electores en escenarios completamente distintos y eso genera, digamos, unas abstenciones conscientes y voluntarias de no pertenecerse a los procesos democráticos. Entonces, este debate acentuó la volatilidad. Digamos, la falta de concreción, la falta, digamos, de discursos afables a eso que se pudiera o no esperar oír, acentuó más esa volatilidad. Estoy segura, porque nosotros no debemos entender al elector como el indeciso nulo, el indeciso blanco. El indeciso blanco generalmente cambia hasta un 70% en una segunda vuelta. Wow. El nulo suele mantenerse, pero dentro de este universo también hay un millón 9.000, me parece, que se distribuyó en el resto de candidaturas que también son volátiles. Entonces, este debate que constituye un dispositivo, digamos, en este proceso democrático, para consolidar este proceso democrático, lo que hizo es contribuir a esa volatilidad. Entonces vamos a tener unas elecciones y un elector que va a votar de manera cortoplacista y no necesariamente de manera fidelizada hacia una de las dos candidaturas. Ahora, Pamela, habría que preguntar a la gente, a esa parte de la población, Mm. porque digamos, el pastel está repartido, quedan poquitos pedacitos, que es lo que se deberían llevar los candidatos para poder ganar esta elección. ¿Qué pensará la gente después del debate? Porque si tú preguntas a las campañas, los dos ganaron. Si preguntas a las campañas, los dos fueron agredidos. Si les preguntas, los dos fueron educados. Y decir, y no es ni lo uno ni lo otro, porque alguien aquí se portó más mal que el otro, digámoslo así, o hizo menos propuestas que el otro. ¿Qué pensará la población? Los que esperaban ver un debate de nivel, un debate con alguna propuesta, que digan, bueno, voy a votar por este porque me ofrece eh, más patrulleros, o por esta que me ofrece una mejor economía. Algo que la ciudadanía lo pueda sentir como una esperanza de cambio. Mira que de hecho programáticamente en algunos ejes ambos son bastante coincidentes, pese a tener modelos completamente disidentes en ideología. Y tú te das cuenta que realmente ninguno de los dos representa una postura de partido, sino que representan una postura caudillista. Por eso yo discrepo mucho cuando se habla de estamos en un bipartidismo. No, estamos en un bicaudillismo, que el caudillismo está compuesto de, digamos, fidelidades o aprobaciones transitorias, no son, digamos, perennes. Y lo que tú comentas abona a esa situación. Yo creo que lo que nosotros tenemos en este momento es un reflejo de la poca consolidación que ha tenido, digamos, la representación política en el ciudadano. Cuando hablo de representación política me refiero a
cómo los partidos, que entendamos que la historia mundial y global de los partidos es que nacen, digamos, en disidencia a los gobiernos de turno para representar a la gente, cómo los partidos ahora más bien son alcahuetes del gobierno de turno. Entonces, esos cambios, digamos, en las estructuras sociales, conmueven de distinta manera al elector. El elector realmente con qué es lo que se queda, con lo que le diga el metro cuadrado, la mamá, la abuela, la tía, el amigo, lo que lea en su círculo de influencia. Yo ayer estaba en un grupo focal eh, y ambos decían, pero es que a mí me llega esto de la campaña en redes sociales, a mí me llega esto de esta otra campaña. Y claro, el algoritmo, a lo cual yo no le voy a dar una participación decisiva en esto, pero es una herramienta que permite, digamos, sesgar los discursos, también se comporta de manera, digamos, retroalimentada a eso que no vieron en el debate. Entendamos que el debate como tal, transmitido como el que vimos el día domingo, no le habló al indeciso, sino a las bases fidelizadas, pero seguramente el postdebate, es decir, los productos comunicacionales y lo que se pudiera hacer alrededor de ese relato que sucedió hace unos días, allí sí que le van a empezar a hablar a, digamos, a esa Claro, porción. porque Pero ¿qué si le tú les van a hablas, decir? ajá, claro, si tú les hablas a tus bases, a los tuyos, no Ah, mueves un voto a tu favor, no, solo pero ojo. los reafirmas. Pero ojo, reafirmarlos es importante, ¿por qué? Porque como nosotros no hemos tenido una elección así ni siquiera en el 84 con León Febres Cordero, como no hemos tenido una, digamos, una polarización de, o sea, casi 90 puntos entre los dos, ambos en esos 44% que entre ambos consiguieron, 44,7 otro, en fin, sí tienen electores nuevos en este proceso eleccionario. Y esos electores nuevos que no les votaron en el 23 son los que no necesariamente están fidelizados, pero sí están captados. Entonces, ellos le hablaron a su fidelización de las campañas anteriores, pero también esos nuevos adeptos que consiguieron en el 2025 para no soltarlos en esta segunda vuelta. Entonces, yo considero que el objetivo fue muy electoral, sin embargo, este campo de batalla entre legitimidades en un país en crisis es complejo. Yo, por ejemplo, cuestiono algunas de las propuestas que son homogéneas. Por ejemplo, no se puede combatir el crimen infiltrado del Estado sin depurar el propio aparato del poder. Es decir, Ecuador tiene una población de policías por debajo de la norma internacional, las cárceles están controladas por bandas, pero en el eje de criminalidad y seguridad no abordaron temas, por ejemplo, de sociovivienda, que hace poco hubo una masacre histórica de más de cerca de 30 muertos en una hora. Nueva Prosperina, que es un lugar priorizado, es una zona priorizada de seguridad, no se comentaron estos espacios que de alguna manera constituyen un discurso programático. Ambos dicen que van a respetar la democracia, la gobernabilidad, pero si la oposición está vista como el enemigo, se requerirán acuerdos, no decretos. Entonces, estos acuerdos versus decretos tampoco se generan. Lo que vimos es más bien eh, un discurso dicotómico en ambos, y lo curioso es que los espacios de ataque del uno se convirtieron en los espacios de ataque del otro y ambos quedaban en el mismo lugar corroído, no salían del espacio de ataque. Ahora, Entonces, ujú. ajá, dígame. No, sí, 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 sí. No, no, iba a concluir que, por ejemplo, no hubo tal, digamos, tal concreción en las ideas, hubo un cruce constante de acusaciones de corrupción y no fortalece a ninguno, más bien le recuerda, insisto, al electorado lo contaminado que está el sistema político. Y a la gente, porque claramente los dos candidatos salieron con unas frases hechas para intentar marcar una tendencia o para llegar a la gente. El uno, que la rana René, que la rana René, la Ujú. candidata, no boa, no mientas, mírame a los ojos, mírame a la cara. Eh, Le quedó a la gente eso, pero digamos, sería bueno que le quede a la gente para algo bueno, no solamente para la crítica o para algo negativo. El problema recae en el, digamos, el poco piso que pueden llegar a tener esas frases hechas. No está mal que uno consolide frases a posicionar en un espacio de debate. Es correcto, de hecho es estratégico. Pero esa frase que se escoge para posicionar tiene que ir retroalimentada con un contenido que pueda de alguna manera generar una relación simbólica en el votante de, claro, le dijo que no mientas porque y entonces ese espacio de completar la frase es lo que no se dio. Entonces lo que tienes es netamente frases superfluas que no se conectan de manera contextual
y que ello, al no conectar una frase con un contexto que pueda de alguna manera darle un valor agregado a la frase a posicionar, lo que tienes es netamente una enunciación. Y las enunciaciones no movilizan al electorado. Lo que sí moviliza al electorado es posicionamiento contextualizado, que es lo que no hubo. Entonces, no Boa, no mientas. Yo le pregunto a las personas, porque lo he hecho en toda esta semana, cuando utilizamos la frase de Luisa te desdolariza, por ejemplo, ¿qué recuerdan ellos después de esa frase? Y lo que dicen son cosas que no necesariamente se dijeron en el debate, sino que están consolidadas en tiempos, digamos, anteriores. Cuando yo digo Novoa, no mienta sobre qué puntualizó la candidata que no debía mentir. Y la gente no lo recuerda. ¿Por qué? Porque las frases no tenían un contexto sólido, o tal vez lo tenían, pero no fue estratégicamente, digamos, expuesto, y la frase queda absolutamente desprovista de contexto y contenido. Bien, importante, todo está por verse en esta campaña. Se nos acabó el tiempo, Milton. Así es, nos quedamos con muchas más preguntas, pero bueno, ya tenemos más tiempo para analizar, porque la campaña sigue, después vendrá la Ujú. elección, después los resultados y después los relajos. Ojalá los relatos. Gracias, Pamela. Buen día. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Saludos a Verónica y a Milton. Gracias, Buen Pamela. día, Pamela. Pamela León, estratega en comunicación. Nos despedimos hasta mañana, Benito.